Dios le bendiga a todos en esta preciosa tarde. Yo soy su hermano y amigo José R. Bueno y quiero compartir con ustedes una breve porción de la palabra de Dios y la encontramos en el libro de los Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Y leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, hemos leído tu palabra. Señor, haz lo que tú quieras, como tú quieras, Señor. Sana a los enfermos, levanta al caído. Dios mío, al que esté triste, pues tráele gozo y alegría. Espíritu de Dios, te damos la libertad para que tú hagas como tú quieras. Y nosotros nos encargaremos de darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, pues en esta tarde vamos a estar tratando el tema de la resurrección. Aquí vemos claro en donde hemos leído que cuando nosotros andamos en la vida pecaminosa, nosotros pues estamos muertos delante de Dios. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que estar claro que Dios nos llama primeramente para rescatarnos, luego para santificarnos y luego para enviarnos. Gloria a Jesús. Y hoy vamos a estar hablando del rescate, o sea, de que Dios nos ha rescatado del mundo para traernos a su gloria admirable. Gloria a Jesús. Y lo primero que nosotros tenemos que estar seguros es de que somos una nueva criatura, o sea, de que no tenemos pasado. Eso es algo que nosotros tenemos que estar bien claro. Y cuando se habla del rescate, se habla de la maldición. Y sabemos que la maldición llegó a nosotros por causa del pecado. Entonces, para nosotros poder correr esta carrera, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que nosotros teniendo tan grande nube de testigos, pues tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera seguramente con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, para nosotros poder ganar, ser triunfadores en esta competencia que vamos corriendo, nosotros tenemos que despojarnos del pecado. O sea, tenemos que estar seguros de que ya somos perdonados de los pecados que cometimos en el pasado y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Pero hay algo que tenemos que agregar definitivamente en cuanto al perdón, y es que nosotros tenemos que perdonar a los demás, porque si no perdonamos, entonces vamos a ir corriendo esta carrera
como si, diríamos, como con una piedrecita en el zapato o con una puntillita de esas que nos salen en los zapatos. Gloria a Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 12 en adelante. Cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar, Él le dice que van a orar así. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo, dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el 14 dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios. O sea que en eso tenemos que estar claro. Ustedes saben que estamos viviendo un tiempo en que poquito a poco se han ido introduciendo doctrinas que le están haciendo daño a la iglesia. Aparentemente le hemos ido bajando los rangos a nuestro Dios. Y eso es algo que solamente cabe en la mente de nosotros si nos dejamos distraer del enemigo. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y él le dijo que él estaba maravillado de que ellos se hayan convertido a otro evangelio. Y él le dice, claro, y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir en el evangelio de Jesucristo. Entonces él le hace la aclaración y le dice que si aún un ángel, pues que vaya predicándole otro evangelio, pues que los rechazaran. Y recordamos también que en una ocasión, cuando el apóstol Pablo llegó a Antioquía, se encontró que tuvo que corregir a Pedro. O sea que nosotros tenemos que tener mucha cuenta con cómo nosotros nos vamos a desenvolver en el evangelio de estos días. Sabemos que las estadísticas dan a la iglesia actual, o sea, a la iglesia de este tiempo, como una iglesia que lamentablemente no dedica mucho tiempo al Señor, no lee la palabra, no ora mucho y bueno, pero esas cosas del pasado nosotros las vamos a dejar por pasado, valga la redundancia, porque después de este tiempo que nosotros hemos estado confinados, que hemos estado en la casa sin poder asistir a nuestros templos, pues nosotros declaramos que ya eso es pasado y que de aquí en adelante pues nosotros vamos a vivir una vida nueva en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando leemos aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, que cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros tenemos que saber tener eso entre eja y eja de que nosotros estábamos muertos. ¿Por qué? Porque cuando estamos fuera de la gracia de Dios, pues nosotros simplemente existimos, pero no vivimos. Entonces, luego que Él nos resucita de entre los muertos en Cristo Jesús, pues nosotros no podemos dejarnos contaminar con el pasado. O sea, nosotros no podemos volver a hacer las mismas cosas que nosotros estábamos haciendo antes de que Él nos resucitara en la nueva vida en Cristo Jesús.
No podemos hacer como le dijo el apóstol Pedro. Dice que no podemos volver a comernos hacer como los perros, a comernos lo que vomitamos, y tampoco como la puerca, como la cerda, que no podemos volver a ensuciarnos en el mismo lodo. Gloria a Jesús. Entonces, para nosotros poder comenzar a vivir una vida definitivamente en victoria, nosotros tenemos que llevar estos dos principios. Primero, el que nosotros hemos sido perdonados, y luego perdonar a los demás. Gloria a Jesús. Pero para nosotros poder perdonar a los demás, primeramente tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Quizás usted me preguntara, ¿y cómo yo puedo perdonarme a mí mismo? Bueno, todos sabemos que somos seres humanos y que aún estando en el camino del Señor, nosotros vamos a cometer errores, nos vamos a salir del camino, no sé a qué distancia nos vamos a salir del verdadero camino, pero un día vamos a tropezar, porque si no fuese así, entonces Jesucristo no hubiese tenido que venir a morir por nosotros, porque Él vino a morir, Él vino a hacerlo, porque nosotros todos somos imperfectos, somos seres humanos, y si decimos que no tenemos error, que no tenemos pecado, que no cometemos errores, pues entonces le vamos a hacer a Él mentiroso. Gloria a Jesús. Entonces, cuando la Biblia se refiere a que somos una nueva criatura, entonces es porque ya somos, como vuelvo y repito, perdonados. Pero ¿de qué tenemos nosotros mismos que perdonarnos? Bueno, por ejemplo, yo he escuchado personas que han dicho, si yo no hubiese hecho esto, yo hubiese estado de esta forma. Por ejemplo, he escuchado damas que han dicho, si yo no le hubiese hecho caso a fulano, yo me hubiese casado con sutano y hoy yo estuviese en esa posición, en X posición. Gloria a Dios. Entonces, eso es algo muy peligroso, porque mientras nosotros estemos arrastrando el pasado, nosotros no vamos a poder disfrutar de la vida nueva que el Señor Jesucristo nos quiere dar. O sea, los errores que cometimos en el pasado, no sé a qué dimensión, no sé cuán profundo fue su error. Usted que está escuchando en este momento, usted tiene que dar eso por vencido, por cancelado, porque somos perdonados cuando venimos a Jesucristo el Señor. Todos nuestros pecados y todos nuestros errores tienen que quedar sepultados en el pasado y venir a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice muy claro en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. También el mismo Isaías lo dice que nos llama a ponernos en cuenta y que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, pues Él lo vendría a poner como la blanca lana. O sea, ese es un principio que nosotros tenemos que aplicarlo automáticamente desde que llegamos a los pies de Cristo. Nosotros somos una nueva criatura y tenemos que comenzar a vivir una vida como tal. Los pensamientos del pasado tenemos que dejarlo hasta ahí, porque si no nos va a pasar, como le dije anteriormente, de que vamos a ir el camino completo, o sea, vamos a ir en la competencia todo el camino como el que tiene una piedrecita en el zapato. Y todos sabemos que eso es algo molestoso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Comenzar a vivir una vida en la nueva criatura que Dios nos ha convertido
cuando nosotros venimos al Señor. Que Él, como leímos aquí, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice que por gracia soy salvo. También en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, dice, en él también fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, con el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Gloria a Dios. O sea, perdonándonos todos los pecados. Eso es algo que, vuelvo y repito, tenemos que estar seguros de que nosotros comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar un paso, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque somos una nueva criatura, pero llevamos el enemigo con nosotros mismos. Eso es algo que tenemos que estar muy claro. Sabes que muchas veces a nosotros se nos ha vendido, o nosotros hemos llegado a convencernos de que el principal enemigo de nuestras vidas es Satanás. Y en verdad, yo diría que esa es una verdad a media. Tienes razón. Es verdad o es una verdad a media, pero tenemos que aclarar de que, por ejemplo, si nos vamos por esa dirección, diríamos que Satanás es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Entonces diríamos que Jesucristo es nuestro verdadero amigo, o sea, nuestro mejor amigo. Pero el asunto es que ya el plan de salvación está ejecutado. O sea, ya todo lo que había que hacer para el plan de salvación ya está hecho. Pero eso nosotros lo aceptamos, lo tomamos si nosotros queremos. O sea, que Jesucristo no nos obliga a nosotros. Eso es algo espontáneo. Y eso mismo pasa con Satanás. Satanás es nuestro peor enemigo, pero Satanás no te puede obligar a ti a nada, porque tú y yo estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Está bien de que ya de la misma manera que el plan de salvación está todo completo, pues asimismo Satanás tiene todos los platos servidos ahí afuera, pero tú te lo comes si tú quieres. Satanás no puede obligarte, él no tiene potestad, no tiene fuerza, no tiene poder para poder obligarte a ti a que te lo comas. Tú te lo comes porque de tu propia concupiscencia pues salen los deseos. Entonces ahí va a haber una lucha que, dependiendo
a cuál de los dos tú estés alimentando, pues entonces con ese es que tú te vas a ir. O sea, te vas a decidir por ese, porque la Biblia habla muy claro que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, esto lo podríamos considerar, lo podríamos hacer una comparación, por ejemplo, vamos a suponer con qué. Bueno, por así decirlo, podríamos poner, vamos a poner dos perros. Ok. Tenemos dos perros amarrados. Estamos debajo los dos perros están debajo de una mata. Hay un perro que nosotros le echamos comida y hay otro perro que no le echamos. Entonces, cuando llegue el día de que esos dos perros tengan que enfrascarse en un pleito, ¿cuál usted cree que va a ganar? Obviamente el que esté bien comido. Bueno, pues entonces esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar en este día. ¿Cómo tú vas a alimentar la carne y cómo va a alimentar el espíritu? Bueno, la carne se alimenta de diferentes maneras. Por ejemplo, en los ojos. Los ojos son la lámpara del cuerpo, dice la palabra de Dios. Y si tu ojo, dice la palabra, te es ocasión de caer, pues sácatelo, porque es mejor que llegue al reino de los cielos sin los ojos y no, usted sabe lo que pasa. Entonces, el oído. Cuando nosotros nos ligamos con personas de esa índole, o sea, que se han dedicado, vamos a hablar un poquito más claro. Cuando nos ligamos con los muertos, pues nosotros es porque estamos muertos. Porque en el libro de Amós dice la palabra de Dios, en el capítulo 3, versículo 3, dice que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. O sea, cuando nosotros nos ligamos con los muertos es porque nosotros estamos muertos. O sea, cuando nosotros compartimos con la gente del mundo es porque nosotros somos atraídos por las cosas del mundo. Gloria a Jesús. Pero como dice la palabra que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, ponernos a compartir con los que están vivos. Gloria a Jesús, porque vuelvo y repito, dos no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Gloria a Jesús. O sea que cuando yo presto mis ojos para mirar las cosas que hacen los pecadores, los hombres que están muertos delante de la presencia de Dios, pues entonces eso es porque a mí me atrae. Y cuando yo presto mis oídos para escuchar, porque las cosas, nosotros tenemos que estar claros. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Vamos a oír cualquier cosa porque no somos sordos, pero hay una gran diferencia de que usted oiga que alguien dijo o que usted se detenga a escuchar lo que alguien está hablando. Gloria a Jesús. Es lo mismo que la vista. Hay una diferencia muy grande entre ver y mirar. Usted puede ir encontrando, por ejemplo, yo como hombre, me perdona que la voy a poner un poquito clara, pero así es que el Señor me la da. Por ejemplo, yo como hombre voy caminando para donde sea. Y quizás me pasa, por ejemplo, ahora mismo que ya usted sabe que las muertas están ahí afuera, que ellas no se cuidan, lamentablemente. Entonces, si yo voy caminando y me encuentro con una mujer, con una damita mal vestida, pues entonces obviamente yo la voy a ver porque no estoy ciego. Pero una cosa es que yo la vea y otra cosa es que yo, por ejemplo, si vamos caminando la misma dirección, que yo me quede detrás de ella y me ponga a observarle su cuerpo y los movimientos de su cuerpo. O si vamos caminando en dirección contraria, pues entonces si yo la voy a encontrar, ¿verdad? Obviamente la voy a ver. Pero si yo me volteo para mirarla, entonces ya yo estoy haciendo la obra muerta. Y eso es lo que está pasando
en lo que nos pasa a todos. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión clara si nos vamos a volver a la muerte o si nos vamos a quedar viviendo en la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hablando de las dos naturalezas que me referí anteriormente con los dos perros, pues entonces para nosotros librarnos de todas estas cosas, nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar una vida en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, tenemos que orar. Por medio de la oración es que nosotros nos comunicamos con Dios. Por medio de la oración, cuando el Espíritu Santo nos toca, que el Espíritu Santo nos alcanza, que nos corrige, entonces nosotros en la intimidad con Dios, nosotros vamos a comenzar a llorar, vamos a estar compungidos, vamos a estar acusados de nuestra conciencia. Entonces ahí es que nosotros comenzamos a vivir una vida nueva. Leyendo la palabra de Dios, la misma nos va a corregir, nos va a instruir y nos va a poner por el camino que debemos seguir caminando la carrera. Y esa es una de las formas. No hay forma que nosotros podamos vivir una vida en victoria si nosotros no vivimos, si no nos dedicamos con seriedad a servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay dos mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Diariamente, sacarle el tiempo de nosotros buscar de Dios. Darle la prioridad a nuestro Dios. Sacar tiempo todos los días de nuestras vidas, porque ese es el error. Mire, hermano, le voy a hablar algo personal para que estoy seguro que le va a ayudar. Yo he sido un hombre que he sabido estar en victoria dentro de la iglesia. He sabido estar dentro de la iglesia, pero engañándome a mí mismo. Y eso es un peligro. ¿Sabe por dónde entra el peligro a nuestra vida espiritual? Cuando nosotros digamos, mañana voy a orar. Desde que usted le vino eso a la mente, de decir mañana voy a orar, más tarde voy a orar, ya usted está en peligro, mis amados. Le está hablando la voz de la experiencia. Quizá hayan personas que se encuentren malo que yo diga esto, pero en verdad yo no tengo límites para yo hablar las cosas que Dios ha hecho conmigo, mis hermanos. Eso es un peligro, pero un peligro grave, grave, grave. Desde que usted dice que voy a orar más tarde, de que voy a ir mañana a la iglesia, de que, mire, cuando nosotros como iglesia estamos en victoria, es muy fácil de nosotros saberlo en nuestra vida personal. Por ejemplo, el llegar tarde a los cultos, por ahí ya empieza el problema en nuestra vida. Ahí nos vamos muriendo. Porque yo estoy seguro que usted nunca llega tarde a su trabajo. Y si llega tarde al trabajo un día, ya al otro día no llega porque ya su jefe lo corrige. ¿Verdad que sí? Pues eso mismo es lo que pasa con nuestra vida cristiana, con nuestra vida devocional. Nosotros tenemos que saber que tenemos ese enemigo que nos va persiguiendo y que de acuerdo a como nosotros nos revistamos del poder de Dios, pues así es que va a estar el enemigo distante a nosotros. Si nos descuidamos con
con la búsqueda de Dios, pues entonces lamentablemente ese enemigo nos va a sacar ventaja. Gloria a Jesús. Bueno, pues ya el tiempo se me ha vencido. Vuelvo y les repito, este fue su hermano y amigo José R. Bueno. Así me puede encontrar en Facebook. Mi perfil tiene 2 burriquitos. Y también puedes encontrarnos en nuestra página Millones para Cristo. Pues será hasta la próxima ocasión y que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.